bendiga en esta hora, es el deseo de mi corazón. Y bienvenidos a nuestro programa 5 minutos con Dios. Esperando que el Señor Jesucristo esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunden. La lectura de hoy la encontramos en el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 21. Y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al comenzar este capítulo, no solo tenemos que preguntarnos si Jesús resucitó realmente, sino también si este hecho tiene alguna importancia para nosotros. Muchas personas se plantean cómo es posible que algo que ocurrió hace 2000 años pueda tener alguna relevancia por el hombre de hoy, pueda tener alguna relevancia por nosotros, con nosotros en este tiempo en el cual estamos. Mi único objetivo es enseñarle a cada oyente que mi meta es llegar al cielo a través de Jesucristo, y que también ustedes pueden ponerse esa meta de llegar al cielo a través de Jesucristo, porque la única entrada para llegar a ese lugar, la única puerta para poder entrar y llegar a ese lugar es a través de Jesucristo. Según los evangelios, la vida de Jesús siempre estuvo marcada por el conflicto y la muerte. Por ejemplo, cuando Herodes recibió la visita de los magos que le anunciaron el nacimiento de un rey de los judíos, y después se dio cuenta de que no le informaron acerca de su paradero, mandó a matar en Belén a todo niño menor de 2 años. Mateo 16, 18. El mismo templo conspiraba contra Jesús. Marcos indica que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Marcos 14:1. Ante la declaración que hizo Jesús, Pedro, quien ya había expresado una confesión de Jesús como Hijo de Dios, cometió una falta en su comprensión de dicha condición de hijo. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. No obstante, las palabras de Pedro en esta ocasión muestran que no estaba preparado para oír acerca del camino de la cruz, ni conocer acerca del sufrimiento que Jesús debía soportar. Es evidente una enérgica negación. Pedro no estaba preparado para la muerte de Jesús. Pedro no estaba preparado para la cruz. Por lo tanto, estaba como negándose a lo que debía venir, a lo que debía pasar, a lo que ya Jesús estaba diciendo que debía padecer. Acto seguido, Jesús responde a Pedro con palabras de tono fuerte. En Mateo 16, 17 lo había elogiado por su confesión. Ahora le dice que estaba ofendiendo a su maestro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner siempre nuestra mirada en Dios. Nuestra mira no puede estar en los hombres, porque cuando ponemos la mirada en los hombres nos perdemos, porque siempre vamos a ver algún defecto o algo que a nosotros no nos conviene. Por eso la mirada nuestra tiene que estar puesta siempre en Dios, porque cuando ponemos la mirada en Dios, si no nos vamos a perder, porque Dios es un Dios perfecto. Por lo tanto, nuestra mirada siempre tiene que estar depositada en Dios. Ante la reacción de Pedro, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles a sus discípulos
una, una gran verdad del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Seguir a Jesús implica ver que su maestro será maltratado, humillado y crucificado. Jesús es bien claro con las demandas del discipulado, y aquellos que habrían de seguirlo debían de conocerla. Este llamado era suficiente para convertir a alguien en discípulo de Cristo. Quien recibía el llamado abandonaba cuanto tenía y caminaba al lado de Jesús. Ni los lazos familiares podían ni debían retenerlo cuando sentían y cuando escuchaban el llamado de Jesús, excepto que Jesús dice que eso no es el fin de la historia, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Desde el principio de su enseñanza en este evangelio, Jesús enseñó la gran revelación. Sus primeras palabras en el Sermón del Monte fueron: bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús enseñó la gran comisión en sus primeras palabras del Sermón del Monte, y fueron: bienaventurados los pobres en espíritu. El reino de los cielos es un lugar vuelto de cabeza donde el sistema de valores de este mundo ya no funciona. Es un lugar donde Dios recompensa la autonegación y el cargar la cruz. El propósito de Dios no es negarnos a la vida, sino dárnosla. Evidencias que Jesucristo resucitó de los muertos, porque Cristo vive y sí resucitó de los muertos. La muerte de Jesús fue confirmada oficialmente con la certificación de un soldado del Imperio Romano, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. Juan 19, 34, 35. El funeral de Jesús. El funeral de Jesús fue, según las Escrituras, Juan 19, 38, 39, no fue hecho por sus discípulos y los familiares de Jesús. Tampoco fue en un lugar secreto, sino fue por miembros del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo. Custodiaron la tumba de Jesús. La cautela de los miembros del Sanedrín y el temor de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y aparentar la resurrección. Mateo 27, 63, 64. Jesús se apareció vivo en diferentes lugares a la vez: a María Magdalena, a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos, a los 10 con Tomás presente, a más de 518 personas a la vez en diferentes lugares. Primera de Corintios 15, 18. En Juan 20, 26, 28, en Juan 20, 19, 24, tenemos evidencias de las apariciones de Jesucristo cuando resucitó. La noticia que Jesús había resucitado, el aviso de la resurrección fue dado por los enemigos de Cristo, no por los discípulos y sus familiares. El reporte de los guardias de la tumba de Jesús, los soldados reportaron de la resurrección de Jesús, no a Pilato, sino a los principales sacerdotes. Los miembros del concilio del Sanedrín sobornaron con mucho dinero a los soldados a decir una historia contradictoria. Decid vosotros: sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Mateo 28, 11, 14. El significado de la resurrección de Cristo: poder y victoria. Le da poder a la iglesia y a todos los hijos de Dios, victoria sobre la muerte y la vida eterna. Juan 11:25 confirma y reafirma nuestra fe en Dios que vive. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Sin resurrección Jesús fuera solo un mártir.
La resurrección confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, con poder sobre la vida y la muerte. Es el gran vencedor sobre el enemigo. Donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Quiero decirte que si Jesucristo si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es en lo que hemos creído hasta hoy. Pero quiero decirte que Jesucristo sí resucitó, porque las evidencias así lo dicen, porque hoy está sentado a la diestra del Padre para consolarnos, para bendecirnos y para darnos el regalo de la vida. Jesucristo murió en aquella cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Jesucristo cargó con el pecado tuyo y mío en aquella cruz. Jesucristo cargó con la vergüenza de morir en aquella cruz crucificado. Fue azotado, fue molido, le pusieron una corona de espina, clavaron una lanza en su costado. Fue golpeado por ti y por mí. Siendo un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, allí dio su vida para que tú hoy pudieras tener la tuya. Dice la palabra del Señor que si tú buscas a Dios y si te conviertes y si pierdes la vida, pero por Él la vas a hallar, porque Él es el dador de la vida eterna. Quiero decirte que Jesucristo sí murió en aquella cruz y resucitó al tercer día. Y murió por ti, por mí, para que tú y yo pudiésemos ser salvos, para que tú y yo hoy pudiésemos estar gozando de las cosas maravillosas, de las cosas espirituales y de las bendiciones que Él nos ha dado hasta hoy. Quiero decirte que Jesucristo, la tumba no lo pudo retener. Jesucristo venció la muerte, triunfó sobre ella allí en la cruz del Calvario. Triunfó sobre la muerte y la tumba no pudo retenerlo. El diablo no pudo retenerlo. El diablo no pudo con Jesús, porque el diablo tiene un poder limitado. El diablo tiene un poder limitado y Jesucristo venció a la muerte triunfando sobre ella y venció a Satanás triunfando sobre él allí en la cruz del Calvario cuando resucitó al tercer día. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo fue crucificado y no como muchas iglesias católicas que lo tienen, que parece que le pasó un periodo especial para arriba. Crucificado en esa cruz. Ya Jesús no está en esa cruz. Jesús bajó de esa cruz y resucitó al tercer día. Quiero decirte que Jesús murió por ti y quiere darte el regalo de la vida eterna. Pero para darte el regalo de la vida eterna, tú tienes que aceptarle como Señor y Salvador de su vida, porque Él pagó un precio por ti. Jesucristo pagó un precio por ti y por mí. Jesucristo pagó un precio por toda la humanidad, y la humanidad es tan desagradecida que no vio y no quiere reconocer el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad y por todos nosotros en aquella cruz, dando su vida para darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Amado oyente que me escuchas, yo quiero exhortarte a que reconozcas el sacrificio que hizo Jesús en aquella cruz por ti. Yo quiero que reconozcas lo que hizo Jesús allí en aquella cruz para que tú pudieses tener vida eterna. El Señor te está llamando. El Señor está esperando que tú le aceptes como Señor y Salvador. El Señor está esperando que vengas a Él para entonces Él poder redimirte con su sangre carmesí, porque su sangre, aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, nos redime de todo pecado, nos redime de la maldición y nos redime de toda injusticia y maldad. Y a través de la sangre de Jesucristo,
tú y yo tenemos entrada al trono celestial. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Es el deseo de mi corazón. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios y nunca olvides el sacrificio que hizo Jesús en aquella cruz. Lo que padeció Jesús en aquella cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos. No olvides que Jesucristo resucitó al tercer día y te va a dar la oportunidad, te está dando la oportunidad de que también tú un día puedas resucitar para una vida eterna juntamente con Él. Dios te bendiga una vez más. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano y compartas este video, dejes tu comentario y actives la campanita para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Es el deseo de mi corazón. Te habló tu amigo y tu hermano Reinier Montano. Y esto fue 5 minutos con Dios.